Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Jaimes Nájera y voy a hablarles sobre los espectros de frecuencias cuasi normales de potenciales que decaen exponencialmente. Este trabajo es sobre la propagación de campos alrededor de agujeros negros. Lo que sucede normalmente en este tipo de sistemas es que la radiación se propaga alrededor de los agujeros negros y por la presencia del horizonte de sucesos, que es esta superficie nula cerrada que delimita el lugar geométrico que comprende el agujero negro, la radiación decae. La radiación decae y este problema es un problema en donde no se conserva la energía. Consecuencia de esto, tenemos un problema disipativo y de forma matemática tenemos un problema de Sturm-Liouville no hermitiano. Esto nos involucra tener eigenvalores complejos, los cuales van a ser las frecuencias de oscilación. Podrían decirme que ¿por qué una frecuencia compleja? Bueno, la parte real se asocia en la forma, si vemos nuestra onda en la forma de e a la menos i omega t, la parte real de omega comprende la parte de la oscilación al momento de propagarse, y la parte imaginaria va a anularse con el i de este exponente y se convierte en una exponencial real, lo cual va a generar que sea un término que multiplica la amplitud, por lo cual el exponente tiene que ser negativo para que físicamente tenga sentido. Tiene que decaer exponencialmente la amplitud y no crecer la amplitud de manera descontrolada. Bueno, brevemente el contenido, vamos a hablar sobre los métodos numéricos que usamos para calcular estos espectros de frecuencias cuasi normales y al final presentar nuestras conclusiones. Bueno, hablemos del método pseudoespectral. Se trata sobre la aproximación de funciones a partir de la interpolación. En este caso usamos la aproximación de la función por polinomios de Chebyshev. ¿Por qué? Porque estos tienen una malla cuyo comportamiento conforme n tiende a infinito tiene el comportamiento que nosotros deseamos. ¿Por qué? Porque este tipo de mallas ayuda para cuando las funciones a aproximar no sean periódicas, por lo cual podemos unir este tipo de funciones repetitivas de una manera más suave. Y bueno, el conjunto más simple que satisface la densidad 1 pues es llamado los puntos de Chebyshev dados en la ecuación número 2. Bueno, ahora vamos a definir la matriz de diferenciación de Chebyshev. ¿Qué vamos a hacer? Este método es algebraico. Como mencioné anteriormente, nuestro problema de radiación propagándose alrededor de un agujero negro trata sobre teoría de perturbaciones, que podemos hacer que se linealicen estas ecuaciones simplificándose de una manera en la que vamos a obtener una ecuación de tipo Schrödinger en una dimensión que representa la parte radial. Entonces nuestra master equation, por decirlo así, va a ser una ecuación de tipo Schrödinger y vamos a reemplazar los operadores de derivada por matrices de diferenciación de Chebyshev y vamos a usar un método puramente algebraico. Bueno, en 3 tenemos definidas las entradas, en 4 definimos quiénes serían los CI y CJ. Y bueno, esto es una representación esquemática de esta matriz de diferenciación de Chebyshev, donde tenemos pues las primeras entradas, las entradas de las esquinas, las entradas de la columna 0, las entradas de las filas 0 y n, columna 0 y n, la diagonal y bueno, los elementos fuera de la diagonal. Entonces, bueno, vamos a hacer lo que dijimos anteriormente, vamos a pasar de operaciones de derivada a la matriz de diferenciación, operador de segunda derivada, matriz de diferenciación al cuadrado. Y bueno, vamos a tener un problema de eigenvalores cuadrático por el tipo de ecuación que tenemos, porque va a ser la ecuación de tipo Schrödinger, es la segunda derivada de la función phi respecto de x más e menos v, v siendo el potencial, phi igual a 0. En este caso e se va a reemplazar por omega cuadrada, donde omega es nuestra función frecuencia. Bueno, aquí tenemos una ecuación del tipo 5, que es
Qué rico está mi pinche café. De la forma 5 tenemos nuestro problema de eigenvalores cuadrático. Por lo tanto, necesitamos resolverlo de una manera simple. En la referencia dada en el pie de página da una solución a esto, da una forma de linealizar el problema. Si tenemos un problema como en 5, donde tenemos matrices n por n, bueno, pues se propone este tipo de linealización, donde vamos a tener un problema de eigenvalores generalizado, y en nuestras matrices van a tener el doble de entradas, 2n, por lo que ya vimos, ¿no? Matriz n por n 0, matriz n por n la llamada n, matriz menos k, matriz menos c, y donde n pues es la matriz identidad. Bueno, este es nuestro potencial. 8 es nuestro potencial en nuestra ecuación tipo Schrödinger para diferentes valores. Y bueno, vamos a observar la gráfica de este potencial con los parámetros 2, B0 igual a 2, A igual a 1, B igual a 1, C igual a 0, A y B igual a 1 en 10. Después los mismos parámetros, pero A y B igual a 1 en 20. Es un poquito más ancho este potencial. Y bueno, aquí estas son las primeras 7 frecuencias que se obtuvieron con este método, el método pseudo espectral, para 1 en 20, y estas para 1 entre 10. Bueno, hablemos ahora del método de iteración asintótica. Es un método completamente diferente, una forma diferente de abordar el problema. Bueno, tenemos una ecuación del tipo 9. Si la derivamos iterativamente, podemos aprovechar la simetría que tiene. El lado derecho queda de una manera muy similar, simplemente cambiando los coeficientes lambda 0 y s0, de tal manera que 11 nos da la derivada de xi n más 2 igual a lambda n xi derivada más sn xi sin derivar. Y bueno, lambda n y sn están en términos de sus predecesores y de sus derivadas. Muy bien, se propone que para un número suficientemente grande de iteraciones, derivada 1000, derivada 2000, se va a cumplir que Sn entre lambda n va a ser, proponemos que sea igual a Sn menos 1 entre lambda n menos 1 igual a beta de x para alguna función beta. Y los modos cuasinormales, bueno, se obtienen de la función 15, que es un polinomio en omega. Este es el método mejorado. Se propone que lambda n y Sn se expandan en serie de Taylor. Y bueno, vamos a sustituir estos en lambda n y Sn 12 y 13. Vamos a tener estas relaciones de recurrencia. En términos de estas relaciones de recurrencia vamos a obtener la condición de cuantización anteriormente dada por 15 como 18. Cabe mencionar que no estamos cuantizando nada. Cuantización simplemente se refiere a discretización. Vamos a discretizar vamos a tener un espectro discreto de frecuencias. Aquí se muestra. Nótese que es igual a estas hasta las 7. En el método de iteración científica obtenemos más frecuencias. Estas obtenemos también más frecuencias. Son muy parecidos, coinciden a 3 cifras significativas. Y bueno, los métodos otorgan espectros de frecuencias cuasinormales que coinciden hasta al menos 3 cifras después del punto en un número de modo muy grande. Y bueno, con esto obtenemos la fiabilidad de los espectros, pues como no conocemos cuál es la solución exacta y no conocemos las frecuencias exactas, las calculamos de dos modos totalmente diferentes, uno con el cálculo diferencial derivando y otro con el álgebra, que no tiene nada que ver con derivadas y cálculo, y obtenemos el mismo espectro a menos a 3 cifras después del punto. Entonces es algo de notar, es algo que se nota que sí estamos pegando el número real. Y bueno, la parte imaginaria de cada número de modo en la tabla 4 es el doble de la parte imaginaria de cada número de la tabla 3, por ejemplo estos y estos. 0.18,
0.35, el 53, 0.06, 88, 1.77, 1.124, 247, en el 7, 230, pues 260. Cabe mencionar que en el caso en el que no sean exactamente iguales, es porque se pierde la precisión al momento de que yo estoy redondeando a 3 cifras, pero es concretamente como a 7, 8 cifras significativas esta coincidencia, la cual podemos observar que entonces el atenuamiento, el decaimiento de las ondas es el doble que aquí, con la interacción siendo el doble que aquí, por lo cual encontramos una relación directa entre el decaimiento del campo y la intensidad en la que ponemos esta frecuencia. Veamos aquí, este es el doble de este, por lo cual decae como el doble, es más cerrado, por lo cual decae el doble. Y bueno, muchas gracias.